Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El profeta relata un camino trágico del pueblo de Dios. Su progreso económico y material lo llevó a olvidarse de Yahvé y sus bendiciones. Y nos preguntamos, ¿el texto relata la historia pasada de un pueblo o también es nuestra historia? Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña exuberante que producía sus frutos. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuando mejor iba el país, mejor hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón está dividido. Ahora tendrá que expiar. El mismo Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Seguramente dirán entonces, no tenemos rey porque no hemos temido al Señor. Pero el rey, ¿qué podrá hacer por nosotros? Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas. Los lugares altos de Abén, el pescado de Israel, también serán destruidos. Espinas y cardos invadirán sus altares. Ellos dirán entonces a las montañas, cúbranos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad. Roturen un campo nuevo, es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen el rostro del Señor. Busquen el rostro del Señor. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Busquen el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Busquen el rostro del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Busquen el rostro del Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios.
Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy, capítulo 10 del 1 al 7, San Mateo, sobre todo nos está hablando de la autoridad, ¿verdad? Esa autoridad de Jesús mismo. Porque con la autoridad del Señor es que nosotros somos los alter Christi, como decían los padres de la iglesia. Lleva. Esta mañana ya uveas allí cuando ponamos llevan para irse y navea. Uveas que dice y napeñan de yara hoy cuando erireñan debe o me erireñan debe peiputu marangatuje y ñande con anga penja y tebe yapona. Pendeja, dale fuerza penja yapona. Entonces Jesús convoca, Jesús nos llama. Esta es una vocación, el llamado es una elección. Es Dios el que nos llama, queridos hermanos. Todos los que somos cristianos, todos somos llamados por Dios, pero somos llamados y convocados con un poder tan interesante que recibimos. Al convocarnos el Señor nos da un arma muy importante y es el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. El Señor nos llama y nos da a cada uno de nosotros este gran poder. Primero, de expulsar a los espíritus impuros y luego de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra misión es demasiado grande y nuestro poder es demasiado grande, ¿verdad? Peñan de Yara o me ebañande, peñan de Yara o moía, peñan de pope, lleva. El poder de expulsar a los espíritus impuros es justamente todo aquello que nos daña, todo aquello que nos lleva por un mal camino. Y luego también el de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Esto quiere decir cuando nosotros, queridos hermanos, estamos en ese mal camino de o si no las influencias negativas que nosotros tenemos en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. La corrupción es muy grande, queridos hermanos. Y la corrupción no es simplemente una corrupción, ¿verdad?, en un sentido de un robo económico, en un sentido de una sobrefacturación económica o en un sentido de la famosa venta de influencia, etc. Humía pecado mayor frente al Señor. Entonces humía ya es japonana. Eso tenemos que mirar, ¿verdad? Porque estas son las grandes enfermedades del corazón del hombre. Estas son las grandes enfermedades. Pero el Señor, sin embargo, nos da su espíritu y nos da el poder para poder eliminar estas cosas. Quiere decir que tenemos todo el poder para vencer al mal. Yagüere Congo ñande, oingo beñande pobre lleva, para vencer. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué lo que nos dejamos vencer por el mal? ¿Por qué lo que nos dejamos vencer por el egoísmo? ¿Por qué lo que nos dejamos vencer por toda la corrupción, verdad? Y después comienza a poner los nombres. Y también es interesante porque si vamos a mirar uno a uno, lleva los nombres de cada uno, pero al decir el nombre de cada uno ya vemos sus características. Es como nosotros le decimos, pealaña de selección de fútbol, ya yo veo eso. Eres fulano, eres muy enseguida lo mira, no, veo pea, y picané, veo chutaba ahí, veo ya y penal, vea pea moa, ¿entendiste? O sea, enseguida ñandé, ñambojera, pamas ñamemba y temas yo la característica, ¿verdad? Así también aquí, ¿verdad? Cuando se le está nombrando uno a uno, por ejemplo, Simón, de sobrenombre Pedro, Pedro, pero ese le negó a Jesús, pero Pedro, ¿entendiste? Entonces siempre vamos a ir viendo las características. Enseguida ñambo jerapa, enseguida ñambo de jopa, enseguida vamos viendo sus cualidades y también sus
debilidades. Andrés, este es el que después se va y justamente según San Juan capítulo 1 versículo 40 en adelante, se va y le llama a su hermano. Esta es una característica interesante. Al comienzo no tiene nombre, al comienzo iba detrás de Juan el Bautista, le sigue a Jesús, le llama, le dice, va el Abeusea, ¿qué quieren? ¿Dónde vives? Y así, elementos interesantísimos, ¿verdad? Y características tan hermosas de estos que forman la selección de Jesús. Cualquiera de estos 12 nombres que nosotros encontramos, somos nosotros. Fíjense que al final dice, Judas Iscariote, el mismo que le entregó a Jesús. Y aquí está toda la selección, Y la gol en contra. ¿Viste? Que todas las características de estos discípulos, de estos apóstoles, de estos que son elegidos por Dios, nos representan a nosotros. Cada uno tiene una característica interesante. Aquí, por ejemplo, está Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. ¿Se acuerdan? Los hijos de Zebedeo. Estos, por ejemplo, ¿verdad? Después, Boanerges, hijos del trueno. Por la pinta... Baretello por la pinta eran estos tipos, ¿verdad? Hijos del trueno, y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, qué linda que es la palabra de Dios. El Señor nos está llamando para expulsar todo poder negativo, expulsar los espíritus impuros, para sanar de cualquier enfermedad y cualquier dolencia. Ya huele cobe poder ver. Pero vean, queridos hermanos, ya esa veana, ya esa cuana. Haupesa mañana, bueno, ya venían de yara, ya pues cuy venían de la peja, ya venían de yara, pues cueri. Ya yerure mi que no vea, ya poguen a peta peupea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra iglesia, para que pueda evangelizar a las ovejas descarriadas que se encuentran dentro de ella, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que proclamen el Evangelio con autoridad y sanen las dolencias de la gente, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que los proyectos sociales y educativos sean respuesta a los desafíos actuales, en especial para superar la pobreza y la desigualdad social, oremos. Que venga tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren personas solidarias y servidoras que les ayuden en sus necesidades, oremos. Que venga tu reino, Señor. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre nosotros recobra vida, vino y pan.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos
para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir los frutos de la salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, pidiendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a
Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa volvió a pedir a la comunidad internacional un cambio en la política global. Era el día 130 de la guerra en Ucrania. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. Francisco dijo que aún se está a tiempo de retomar el espíritu que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Siempre recuerda que en aquel momento el mundo tomó conciencia de que era necesario unir fuerzas para evitar tragedias como la que causó el nazismo. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile. En otras ocasiones el Papa puso los ejemplos de políticos como De Gasperi o Robert Schuman. Fueron figuras clave en proyectos como la Unión Europea, a la que Francisco elogia porque son proyectos que unifican y no dividen. El magnate multimillonario de la tecnología, Elon Musk, mostró así su satisfacción en Twitter tras su encuentro con el Papa en Casa Santa Marta. Fue una visita privada y vino con 4 de sus 7 hijos. Con Francisco comparte muchas cosas, sobre todo el interés por la ecología. No ha sido el único emprendedor de la tecnología al que Francisco ha recibido en los últimos años. En enero de 2016 se reunió con Tim Cook de Apple y algunos meses más tarde, en agosto, con Mark Zuckerberg de Facebook. A las puertas de la pandemia, en 2020, mantuvo contactos con Microsoft e IBM, con el objetivo de reflexionar con ellos sobre los peligros de desarrollar la inteligencia artificial sin sólidas bases éticas. Del 2 al 7 de julio el Papa debía estar en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La rodilla se lo impidió y para mostrar su cercanía a pesar del cambio de planes, Francisco decidió enviar este mensaje a las poblaciones de estos 2 países. Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto. En este mensaje el Papa les transmitió lo que de persona les hubiera querido decir en el viaje. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. Por último, les mandó unas palabras de aliento. Les dijo que las lágrimas que han derramado a causa del sufrimiento no son inútiles y que encontrarán el consuelo de Dios. El cardenal brasileño Claudio Humes ha fallecido a los 87 años de cáncer de pulmón. Fraile franciscano, fue prefecto de la Congregación del Clero entre 2006 y 2010, después de servir 8 años como arzobispo de Sao Paulo. Pocos días después del cónclave que lo eligió Papa, Francisco le atribuyó públicamente la inspiración a la hora de elegir su nombre. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo, mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. El cardenal se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el clima y la justicia social y tuvo un papel decisivo en la puesta en marcha del sínodo sobre la Amazonia. Solo le faltaba una semana para cumplir 88 años. El Papa Francisco ha dicho que no va a renunciar, al menos de momento. En una entrevista de la agencia Reuters, el Papa desmintió los rumores de que un consistorio de cardenales, convocado para finales de agosto, y una visita a la ciudad, donde descansan los restos del Papa Celestino V, que renunció al pontificado en 1294, sean señales de una posible renuncia. El Papa había hablado de ello con un grupo de obispos brasileños que se reunieron con él en el Vaticano. La prensa se estaba hablando mucho de que iba a renunciar y nos dijo, no recuerdo haber dicho eso, eso no se me pasa por la cabeza, quiero vivir la misión que se me confió hasta el fin. Sin embargo, el Papa Francisco no descartó la posibilidad de dimitir algún día debido a problemas de salud. Sobre su rodilla explicó que se hizo una pequeña fractura y que está mejorando gracias a una terapia con láser y campos magnéticos.
En cuanto a la guerra de Ucrania, el Papa ha confirmado que ha habido conversaciones entre el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre un posible viaje a Moscú. Añadió que es posible que vaya a Ucrania después de su viaje a Canadá, pero que primero debe ir a Rusia. El Papa Francisco también se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, manteniendo su firme condena al aborto, sobre negar la comunión a los políticos católicos que apoyan públicamente el acceso a la interrupción del embarazo. El Papa dijo que la Iglesia no debe perder su naturaleza pastoral. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí. Queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar. Dispuestos al sí, como hizo la en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Tú que buscas lo que hay dentro de ti, ven a descubrirlo, a ver lo que vi, y con nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón y sigue sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin. Simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio de un Dios que está siempre por ti, Por mí, no puedo callar, no puedo dejar de cantar, mi Señor. Tú cuenta conmigo, ya no callaré. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Sin dudar jamás de esta misión, María tan joven con prisa salió de su casa y a la montaña subió a ver a Isabel. Un saludo aquí encontró comunión, el fruto bendito, pues Él es mi Señor. Yo también quiero oír, porque has creído, serás muy feliz. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. no dejaremos de amar.
nubes en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar, necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor.
espacio, que creara lagos y el inmenso mar, aquel que colgara estrellas en el cielo oscuro por ser cosas bellas, aquel que por un hijo amado dio un soplo de vida a un poco de barro, aquel dueño de los vientos y de todo el tiempo, está preso. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Y no puedo entender que quien nos ama tanto se quede en el sagrario, soñando en un querer, porque yo sé muy bien que si es un lugar santo, prefiere hombres santos por morada tener. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos, que sean mis ojos los tuyos y mis manos sean tus manos. Ven, amado prisionero, ven fuera del sagrario, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos, y que al dar tu voz al mundo se hagan libres mis hermanos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama en tu pueblo
que llueva de nuevo. Ríos de tu espíritu sumérgenos en tu amor, en tu amor. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama tu espíritu, sumérgenos. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo,